La mandíbula de Fan Shao se tensó cada vez más, sus dedos se tensaron y sus nudillos crujieron debido a la extrema moderación. Su expresión era rígida y distorsionada, sus dientes estaban apretados y su voz ronca solo pudo salir entre sus dientes. Shulan, estás realmente loco. Los 5 dedos cálidos se hundieron en el cabello y de repente Shulan se acercó a él. Fan Shao, eres un lobo. Bajó la mirada y susurró, me volveré loco contigo. Shulan estaba preocupado por la mano herida de Fan Shao, pero al instante siguiente se olvidó de eso. ¿Aún tienes ganas de pensar en otra cosa? Fan Shao lo miró. Parece que no me estoy esforzando lo suficiente. La energía acumulada durante toda una vida parecía agotarse en un día. Shulan se sentía como una pieza de origami, siendo girada una y otra vez por Fan Shao. Shulan y Fan Shao se fueron a ver mariposas. Shulan se despertó con el ruido, levantó los párpados y evitó la luz del sol por un rato antes de despertar por completo. No había nadie a su alrededor y la voz de Fan Shao llegó desde afuera a través de la puerta del almacén. Baja la voz, no muevas la mercancía hoy, vuelve mañana. Otra voz joven se quejó. Hermano Fan Shao, ¿no habíamos acordado una hora? ¿No tienes prisa? Hace frío y el camino está resbaladizo. No me resulta fácil conducir hasta aquí. ¿Hay alguien durmiendo en la habitación? Mover la mercadería hará mucho ruido y entrará el viento frío, así que no se puede. ¿Alguien está durmiendo? La joven voz se alzó repentinamente. ¿Quién puede ser protegido así por nuestro hermano Fan Shao? Mi novia. A más de 10 metros de distancia, Shulan también percibió el orgullo en las palabras de Fan Shao. Mi novio, con una sonrisa. Shulan se levantó. En cuanto se movió, el dolor apareció, recordándole constantemente la locura de la noche anterior. De repente Shulan pareció haber pensado en algo. Sus dedos que abrochaban los botones se detuvieron y una pizca de vergüenza se dibujó en su rostro. Fan Shao fue demasiado valiente anoche. El rostro de Shulan estaba un poco rojo. Filtró mentalmente toda la información de la noche anterior y se levantó a buscar su abrigo, pero vio que Fan Shao se había parado detrás de él en algún momento. Estaba a 3 metros de Shulan. ¿Vas a irte? La voz era profunda, a diferencia de antes. Shulan se quedó en silencio por un momento y asintió. Instantáneamente vio la tristeza y la desesperación en los ojos de Fan Shao. Shulan caminó hacia Fan Shao paso a paso y luego dijo lentamente, tengo hambre, vamos a desayunar. Bajo su manga, Shulan enganchó la mano de Fan Shao y le preguntó con una sonrisa, vamos juntos, amor. Han pasado 3 días, hermano Shulan. Él te ha estado vigilando durante 3 días. Calculé que sale de la sala de recepción para verte una vez por hora en promedio, como si temiera que te pierdas o huyas. ¿En serio? Había una leve sonrisa en la voz de Shulan. Observó la figura tras las persianas con dulzura y detenimiento, pero sus palabras iban dirigidas a Tian. Entonces no estaba concentrado en el trabajo. Shulan lo miró fijamente a la cara. Hermano Shulan, levantó la vista ligeramente, observando la sombra bajo sus pestañas. Te ves bien, pero tienes ojeras. ¿Será porque no puedes dormir en las noches? Shulan siempre ha sido desenvuelto y fluido en sus intercambios de palabras, y rara vez se quedaba sin palabras. Pero hoy se quedó sin palabras por un rato. Después de 3 o 5 segundos suspiró, dijo, es hora de comer. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia la recepción. La puerta de la sala de conferencia estaba entreabierta y Shulan tocó 2 veces para abrirla. Vamos a comer, dijo. Fan Shao llevaba 3 días en la base, era un poco normal, hablaba poco y su mirada era penetrante, sobre todo cuando miraba a Shulan. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.